días, hermanos y amigos. Un gusto verles el día de hoy, en el Día del Señor. Por favor, vayamos a nuestras Biblias, a Efesios, capítulo número 4, versículos del 1 al 6. Efesios, capítulo número 4, versículos del 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hermanos, en un mundo donde hay miles y miles de denominaciones cristianas que se toman el título de cristianas y donde la mayoría, al menos en nuestra sociedad, ha crecido bajo la influencia de la Iglesia Católica Romana, directa o indirectamente, surge una pregunta inevitable en este contexto. ¿Cuál es la verdadera iglesia? Hay muchas denominaciones. ¿Cuál de todas ellas es la verdadera? ¿Serán los católicos? ¿Serán los testigos de Jehová? ¿Serán los mormones? ¿Serán los evangélicos bautistas? ¿Los presbiterianos? ¿Quiénes son? ¿Cuál es la iglesia verdadera? Bueno, y de entrada, lo que quiero aclararle, y porque lo que vamos a hablar tiene que ver mucho con esto, de entrada quiero aclararle que la Iglesia Católica Romana está muy lejos de poder llevar el título de la Iglesia verdadera. ¿Por qué? Se preguntarán. Bueno, porque, como diría Martín Lutero, la Iglesia que enseña doctrinas contrarias al Evangelio no puede ser la verdadera Iglesia de Cristo. Y eso es precisamente lo que hace la Iglesia de Roma, enseñar doctrinas contrarias al Evangelio de Cristo. Nosotros como iglesia actualmente estamos estudiando el credo de los apóstoles, y el credo de los apóstoles confiesa doctrinas importantes que nadie que se haga llamar cristiano puede negarlas. Por ejemplo, nosotros hemos hablado del Padre como creador, hemos hablado del Hijo, hemos dicho que el Hijo es hombre, que el Hijo es Dios, hemos hablado de la concepción del Hijo, que fue sobrenatural. Hemos hablado del Hijo, de que ciertamente Él murió, pero al mismo tiempo Él resucitó venciendo la muerte. Hemos dicho también que el Hijo de Dios está reinando al día de hoy, está sentado a la diestra del Padre porque se levantó de los muertos. Hemos dicho que Él está reinando ahora mismo con poder y autoridad, intercediendo por cada uno de los suyos. Hemos dicho también en la última predicación que vimos acerca del credo que como iglesia creemos en el Espíritu Santo, en el Espíritu de Dios. Entonces, todas esas doctrinas que yo les he mencionado y las que faltan por ver todavía, como el perdón de los pecados, la resurrección y otras doctrinas que confiesa el credo, son doctrinas importantes que, como les dije, nadie que se haga llamar cristiano puede negarlas. Y si alguien se atreve a negarlas, simplemente no puede llamarse cristiano. Les decía que la Iglesia Católica no puede llevar este título de iglesia verdadera. Y les digo esto porque a todas estas doctrinas importantes que yo les he dicho, la Iglesia de Roma le ha añadido doctrinas a las cuales le ha dicho a sus creyentes que son importantes y necesario que las crean para encontrar y hallar salvación. Ejemplo, la Inmaculada Concepción. Ejemplo, que María también está sentada a la diestra de Dios el Hijo. Ejemplo, otras doctrinas que han añadido, el purgatorio y muchas otras doctrinas. Entonces, si usted se da cuenta, cada una de estas doctrinas que no tiene un respaldo bíblico, atenta directamente contra el credo de los apóstoles, que es histórico y le pertenece a todas las iglesias cristianas. Atentan todas estas doctrinas claramente en contra de la enseñanza apostólica. Y por lo tanto, ese es el motivo de mi afirmación. Pero entonces, ¿cuál es la iglesia verdadera? Esa es una pregunta que trataré de responder el día de hoy. Pero ahora bien, el día de hoy
Vamos a continuar con el estudio del credo. Hoy veremos puntualmente la declaración: creo en la Santa Iglesia Católica. Creo en la Santa Iglesia Católica. Y le aclaro aquí que católica simplemente se refiere a universal. Eso es lo que significa la palabra como tal. Y esto de hecho es el título de nuestra enseñanza del día de hoy. ¿Qué quiere decir el credo cuando afirmamos creo en la Santa Iglesia Católica? ¿Se referirá a la Iglesia Católica Romana? Evidentemente no se está refiriendo a eso, pero tristemente muchos cristianos, muchos protestantes, por temor a que se entienda lo contrario, inclusive quisieran quitar esta parte del credo, quisieran quitarla, por miedo a que se los identifique con la Iglesia de Roma y evitar confusión quizás en algunos que están saliendo de esta religión. Pero debe quedar claro algo aquí: cuando nosotros como iglesia confesamos esta parte del credo, no quiere decir que estamos reconociendo la autoridad de la Iglesia de Roma. No lo estamos haciendo, pues eso sería ir en contra de nuestra misma tradición como iglesia y de nuestra propia confesión, que en el capítulo 26, donde habla precisamente de la iglesia, de la doctrina de la iglesia, nuestra confesión rechaza la supuesta autoridad del Papa romano y la estructura jerárquica de la Iglesia Católica, afirmando que Cristo es la única cabeza de la Iglesia y que cualquier institución que se atribuya esa autoridad está en un gravísimo error y por consecuencia también está usurpando el lugar de Cristo. Eso es lo que nosotros como iglesia creemos, y de esa forma es como podría resumir en parte el capítulo 26 de nuestra confesión, que habla de la doctrina de la iglesia. Ahora, el propósito de este estudio y de toda la serie que hemos visto acerca del credo es recuperar, ciertamente, el verdadero significado bíblico e histórico del credo. Ese es nuestro propósito. Y esta afirmación del credo en particular, que creemos en la Santa Iglesia Católica, el propósito también es mostrar cómo la iglesia verdadera no está ligada a una institución con autoridad suprema e infalible, ni a una jerarquía humana con una supuesta sucesión apostólica, sino a la palabra de Dios, al Espíritu Santo y por supuesto la fe en Jesucristo, quien es Él únicamente la cabeza de la iglesia, por la cual Él dio su vida, su sangre. Entonces, el pasaje que leímos en Efesios nos muestra las características esenciales de la verdadera iglesia, las cuales vamos el día de hoy a tratar de desarrollarlas en 3 puntos. Primero, hablaremos de la iglesia como una, la iglesia es una. Segundo, la iglesia es santa. Y tercero, la iglesia es católica, para finalmente ver unas conclusiones y unas aplicaciones. Pero antes de orar y empezar a desarrollar los puntos, quisiera citar para ustedes el credo de los apóstoles. Y reitero, como lo he mencionado, el credo como tal que estamos viendo y estudiando como iglesia no es de la exclusividad de una denominación en particular. Le pertenece a la iglesia de Cristo. Por lo tanto, y al declarar también este credo doctrinas importantes y vitales de nuestra fe, podemos y debemos confesarlo sin temor, porque cada una de las doctrinas que declara este credo son esenciales para nuestra vida de fe y para nuestra vida en el Señor. O sea, el credo dice así: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. De allí
vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, para desarrollar los puntos. Amado Señor, gracias te doy, porque sin duda tú nos das este tiempo también para traer a nuestra vida y recordar estas doctrinas importantes. Te ruego, Señor, que tú seas ayudándonos el día de hoy. Señor, ciertamente mis palabras también, no soy suficiente, pero tu palabra y tu Espíritu sí son suficientes. Por eso te ruego, Señor, que seas tú ayudándonos el día de hoy a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Veamos entonces, hermanos, el primer punto. La iglesia es una. La iglesia es una. Entonces quiero comenzar aquí recordándoles que la semana pasada iniciamos el estudio de la tercera parte del credo de los apóstoles. Como vimos, la primera parte se enfoca en Dios el Padre, la segunda parte se enfoca en Dios el Hijo y la tercera parte trata del Espíritu Santo y del obrar del Espíritu Santo, que es lo que estamos viendo y veremos en el transcurso de las siguientes semanas. Entonces, afirmamos la semana pasada nuestra fe, es decir, que creemos en el Espíritu Santo. Creemos que el Espíritu Santo es Dios, no simplemente una fuerza, no, Él es Dios. Y a esa declaración marca el comienzo de esta última sección del credo que estamos viendo, la cual está estrechamente relacionada con todo lo que vamos a explorar a partir de ahora, hasta concluir nuestro estudio completo del credo. Vayamos nuevamente a nuestro pasaje que vimos al inicio, vayamos a Efesios 4, vamos a leer solamente el versículo número 4. Dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Creo en la Santa Iglesia Católica. Ese es nuestro tema de hoy. Y de entrada quiero aclararle algo que es necesario que usted lo tenga muy claro en su mente, para que no se confunda. Cuando decimos creo en la Santa Iglesia Católica, esto no significa y no estamos afirmando que la Iglesia es nuestro objeto de fe y salvación. No estamos afirmando eso. Repito, cuando afirmamos como iglesia local que creemos en la Santa Iglesia Católica, esto no significa que estamos afirmando que la iglesia es nuestro objeto de fe y salvación. No estamos afirmando eso. Ese papel ciertamente solamente lo cumple el Señor Jesucristo, solamente el Hijo de Dios. Él es el objeto de nuestra fe. Y solo por medio de Él y nadie más, solamente por medio de Él tenemos salvación. Aclarado esto, cuando decimos creo en la Santa Iglesia Católica, queremos decir que un creyente debe tener claro que allí, en la iglesia, va a hallar ciertamente la bendición por parte de su Dios. Como creyente yo sé, confío y creo en que Dios, por medio de su iglesia, me va a bendecir, me va a ayudar en mi proceso de santificación y caminar en la fe. Eso es lo que quiero decir yo como creyente y cualquier creyente cuando afirmo creo en la Santa Iglesia Católica. Eso es lo que quiero transmitir. Ahora bien, habiendo hecho esta aclaración importante, le pregunto, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Será el edificio donde estamos, donde se reúnen nuestros hermanos de otros lugares? Bueno, la respuesta es obvia. La iglesia no es ciertamente un edificio. La iglesia no es una catedral con enormes puertas y enormes ventanales. No, eso no es la iglesia. La iglesia es un pueblo. La iglesia es un pueblo. La iglesia no es un invento humano, como ciertas personas también lo dicen. El hombre no se inventó la iglesia, como muchos ateos suelen decir para aliviar sus conciencias. Fue Dios, ciertamente, quien la diseñó. Fue nuestro Dios. Esta iglesia que dijimos que es un pueblo, está compuesta de todos aquellos que siguen y confían en Jesucristo, su cabeza. Pablo afirma en el versículo que leímos
que la iglesia no es una estructura visible ni una sede institucional localizada en un lugar en particular, llámese Roma, llámese Jerusalén, llámese Ecuador, póngale el nombre del país o la ciudad que usted quiera. La iglesia de Cristo, en la cual el día de hoy confesamos creer, es un cuerpo espiritual compuesto por todos los que han nacido de nuevo por el Espíritu y la palabra de Dios, y están unidos a Cristo por la fe. Esta iglesia en la cual creemos es una. No hay dos iglesias de Cristo. Por eso no hay tal como la iglesia de los gentiles y la iglesia de los judíos, no, es una iglesia. La sangre de Cristo fue derramada por una única iglesia, su iglesia, la cual es una. Quisiera que veamos, hermanos, 1 Corintios, capítulo 12, versículo 13. 1 Corintios, capítulo 12 y 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y un poco más atrás vayamos también a Romanos, capítulo 12, versículo número 5. Romanos 12, versículo número 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Así también, hermanos, la unidad de la iglesia no está en lo externo, sino en el Espíritu que nos da vida y nos une a nuestra cabeza, Jesucristo. Esto es lo que nos une, no el pertenecer a una denominación o religión en particular. Como iglesia nosotros confesamos lo siguiente, nuestra confesión, la cual resume lo que creemos y que para nada está por encima de la Escritura, pero creemos y la usamos porque entendemos que resume fielmente lo que creemos como iglesia. En capítulo número 1, párrafo 26, que habla de la iglesia, dice: la Iglesia Católica Universal, que con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia, puede llamarse invisible, se compone del número completo de los electos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza, y la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todos. Entonces, en línea con lo mencionado, el apóstol Pablo, en los versículos que leímos, enseña que la iglesia está donde está el Espíritu de Dios y donde hay la fe verdadera, la fe del Hijo de Dios, no donde hay un obispo o una estructura eclesial. Es la misma idea que trata de transmitir nuestra confesión. En este sentido, la iglesia de Cristo es universal también, o católica, porque cualquiera que tenga el Espíritu y que crea en Jesucristo, el Hijo de Dios, ciertamente es parte de la iglesia de Cristo. Siendo esto así, si tú eres creyente, tú eres allí donde estás, iglesia. En tu trabajo eres iglesia, en tu casa eres iglesia, en tu universidad eres iglesia, con tu familia eres iglesia, con tus amigos eres iglesia, donde estés. La membresía en el cuerpo de Cristo o en la Iglesia Universal de Cristo no depende, en este sentido, de ninguna organización humana, sino de la verdadera fe en el Hijo de Dios. Pero quiero aclararte algo, querido creyente, que estás aquí y que aún no eres miembro de una iglesia local. No tomes esta afirmación para decirte a ti mismo que con ser parte del cuerpo de Cristo o la iglesia universal me es suficiente y no tengo que pertenecer a una iglesia local. No pienses eso. Eso es un pensamiento peligroso y más adelante te voy a aclarar por qué. En especial a ti creyente que estás aquí y que aún quizás no te has bautizado y tampoco quizás eres parte de una iglesia local. Veamos entonces Hechos
capítulo 16, versículo número 5. Hechos 16, versículo número 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y veamos un poco más adelante, Primera de Corintios, capítulo número 11, versículo 16. Primera de Corintios, capítulo número 11, versículo 16. Con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Estos versículos aparentan refutar todo mi argumento hasta ahora, porque hasta ahora les he tratado de explicar que la iglesia de Cristo es una y está unida por la fe en Cristo, es lo que les he afirmado hasta ahora. Y es así lo afirma la Escritura y por eso lo declaramos de esa manera. Pero me dirás, los versículos que leímos no hablan de una iglesia, como lo estás diciendo. Hablan de las iglesias. Es decir, que hay más de una, como tú estás diciendo durante todo este tiempo. No, para empezar aquí mi defensa y mi argumento en esta parte, quiero citarte nuevamente nuestra confesión. En esta ocasión el capítulo 26, párrafo 2, que dice lo siguiente: todos en todo el mundo que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo conforme al mismo, que no destruyen su profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden ser llamados santos visibles, y de tales deben estar compuestas todas las congregaciones locales. Entonces nosotros sostenemos que la iglesia es una, sostenemos que la iglesia es santa también, pero como lo afirma también nuestra confesión y lo creemos, la iglesia también es invisible en su esencia. También es católica o universal, tal como lo expresa nuestra confesión, como lo hemos leído. No obstante, afirmamos también que esta única iglesia universal se hace visible en el mundo a través de las iglesias o congregaciones locales. Veámoslo de esta manera. Las iglesias locales, es decir, esto es una iglesia local, hacen visible lo invisible. Aunque imperfectas, como esta iglesia, las iglesias o congregaciones locales son parte real del cuerpo de Cristo en la tierra. En ese sentido, cada iglesia local constituye una expresión concreta, aunque limitada e imperfecta, de la única iglesia universal e invisible de Jesucristo. Entonces, sostenemos que la iglesia es una, pero también sostenemos que la iglesia es santa. De hecho, eso es una parte de la declaración del credo, pero también afirmamos que esa iglesia que es una, que es invisible, puede verse visiblemente en las iglesias locales. Ahora continuemos con nuestro segundo punto, y el credo, la parte que estamos viendo, dice: creo en la Santa Iglesia Católica. Y este es mi segundo punto: la iglesia es santa. La iglesia es santa. Volvamos a Efesios, capítulo 4, versículo número 5 en esta ocasión. Dice: un Señor, una fe, un bautismo. Tengamos claro esto, hermanos y amigos. La iglesia es santa, sí, por supuesto, pero es santa porque le pertenece a Cristo, no porque sea moralmente perfecta o infalible. Hace rato les decía que esta iglesia local es una expresión imperfecta de la iglesia invisible de Cristo, y es así. Y nosotros podemos decir que somos santos, pero no porque seamos santos en esencia nosotros mismos, no. Somos santos porque le pertenecemos a Cristo por la fe.
La iglesia es santa gracias a la obra perfecta de Cristo. Siendo así, entonces ciertamente nadie que se haga llamar creyente tiene por qué jactarse, porque nada de lo que tiene le pertenece, sino que le pertenece a Cristo. Él lo ha ganado. Santa significa básicamente apartada, más que eso, apartada. Apartada del mundo, ciertamente, y apartada del pecado. Así debe ser la iglesia de Cristo. Nosotros, como iglesia, no solo debemos estar apartados del pecado, sino también apartados del sistema del mundo, porque nuestro sistema como iglesia y nuestras reglas no vienen del mundo, no viene de la sabiduría de los hombres, sino que todo lo que tenemos, toda la sabiduría que tenemos, la tenemos de la sabiduría que encontramos en la Escritura, que es la sabiduría de Dios, es decir, la tenemos de la santa palabra de Dios. Incluso podríamos decir que apartarse del pecado es una señal clara de que uno realmente cree lo que está confesando. Si decimos que la iglesia es santa, por ejemplo, entonces como parte de ella que yo digo ser, también estamos llamados a vivir en santidad. ¿Por qué? Porque como creyentes somos miembros del cuerpo de Cristo, esa iglesia santa que proclamamos con nuestra boca. Si no perseveramos en una vida santa, ya sea en lo público como en lo privado, entonces nuestras palabras simplemente se vuelven vacías. Y con nuestra manera de vivir estamos negando a Dios y haciéndolo a su vez mentiroso. Los miembros de una iglesia son santos, como lo dije, pero no por ellos, sino por Cristo. Y son santos en al menos dos sentidos. Primero, porque Dios los ha declarado santos. Y segundo, porque una vez que Dios los ha declarado santos, entonces empieza en ellos una santificación progresiva. Es decir, empezamos a desarrollarnos y a nuestro caminar en santidad. Ahora bien, refiriéndonos a la persona de Cristo, del Hijo de Dios, en lo que tiene que ver con la santidad de la iglesia, es necesario enfatizar que Cristo es el único Señor y cabeza de la iglesia. Su señorío es lo que santifica y ciertamente sostiene al pueblo de Dios. Una vez más, la iglesia no es santa por sus méritos, sino porque ha sido apartada por Dios y está siendo santificada por el Espíritu Santo, que es la obra del Espíritu Santo, la obra de santificación. Volvamos a Efesios, pero un poco más adelante, Efesios capítulo 5, versículos del 25 al 27. Efesios capítulo 5, versículos del 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Vayamos un poco más adelante a Hebreos, capítulo 10, versículo número 10. Hebreos 10, versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. O sea, la Escritura enseña que la iglesia ha sido santificada, pero al mismo tiempo la iglesia está en un proceso de santificación, un proceso de ser santificada. La iglesia no es infalible, sino que depende totalmente de Cristo, depende totalmente de Cristo y del Espíritu de Dios. Por eso Ireneo decía que la santidad de la iglesia no es suya propia, sino la que Cristo le imparte, es decir, que la que Cristo le da. Entonces,
ya hemos afirmado que la iglesia es una. Y ahora hemos dicho que la iglesia también es santa. También hemos dicho brevemente que es católica. Pero ahora vamos a verlo un poco más en detalle y esto me lleva a mi tercer punto. La iglesia es católica. Volvamos a Efesios, capítulo número 4, versículos 5 y 6. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La iglesia es católica porque incluye a todos los creyentes en todas partes de todos los tiempos. Eso también es lo que afirma nuestra confesión, como ya lo habíamos compartido, párrafo 1 y 2 del capítulo 26. La palabra católica no se refiere a una denominación confesional en particular, sino a una cualidad importante, esencial de la verdadera iglesia de Cristo. Es decir, nadie puede reclamar exclusividad en cuanto al uso del título de la iglesia católica, porque eso no es meramente un título, sino que es una cualidad de toda iglesia verdadera de Cristo. Toda iglesia verdadera de Cristo tiene esta cualidad, es decir, que es universal, católica. Vayamos, hermanos, a Juan, capítulo número 10, versículo número 16. Juan 10, versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Vayamos también al último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo número 7, versículo número 9. Apocalipsis 7, versículo número 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y este último versículo se refiere puntualmente a los creyentes, al pueblo de Dios. El término católico simplemente significa universal, como ya lo había mencionado. Este término se refiere a la universalidad de la fe en Cristo, la cual es compartida por todos los creyentes de todas las naciones, de las diferentes lenguas y de las diferentes épocas. O sea, la iglesia de Cristo podemos decir que es católica, porque incluye a todos los creyentes en todas partes y de todos los tiempos. Con esto queremos decir que la iglesia de Cristo está esparcida por todo el mundo. No solamente está aquí, no solamente está en Colombia, en Perú, en España, no, está en todo el mundo. No tiene un lugar específico donde alguien pueda reclamar ser el centro de la iglesia, no, está en todo el mundo. Creer en una santa iglesia católica implica también que tenemos un corazón abierto para todos nuestros hermanos. Esto es un corazón que valora, corrige, ayuda y es paciente con nuestros hermanos. Entonces, para los que han estado quizás para toda la serie, se acuerdan de que antes de ver punto por punto del credo, puntualmente vimos una introducción al credo, y dentro de esa introducción hablamos un poco del ecumenismo. Bueno, esto tiene que ver con lo que estamos viendo. Entonces, en esa ocasión dijimos que el verdadero ecumenismo busca la unidad de todos los creyentes
de todos los verdaderos creyentes. Bueno, esto es a lo que me estoy refiriendo precisamente. Porque creer que la iglesia es católica o universal necesariamente debe llevarme a tener una alta estima del ecumenismo. ¿Por qué? Porque la división contradice la universalidad del cuerpo de Cristo. Pero en cambio la unidad del cuerpo de Cristo es una expresión esencial de lo que significa ser católico o universal. Entonces, veámoslo de esta manera. El ecumenismo es un medio para alcanzar esa catolicidad o universalidad plena entre los creyentes, y por consecuencia todas las iglesias locales que confiesen a Jesucristo como único y suficiente Salvador, es decir, una sola fe, un solo bautismo, un solo cuerpo de Cristo. Pero una aclaración importantísima: esta unidad de la que les estoy hablando entre las diferentes personas que conforman el pueblo de Dios, esta unidad no es al precio de renunciar a la verdad. Para nada. No significa que en nombre de la unidad voy a renunciar a la verdad de Dios. No significa eso. La unidad de la que hablamos es sin renunciar a la verdad revelada por Dios en su palabra. Todo esto con el propósito de ser perfectos en unidad, lo cual fue ciertamente el deseo de nuestro Señor Jesucristo para los suyos. Y eso usted lo puede ver claramente si lee Juan capítulo 17, donde el Señor Jesucristo exclusivamente ora por eso. Entonces, para este punto afirmamos que la Iglesia de Cristo es católica, es decir, universal, porque está compuesta por creyentes de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación. Entonces, a manera de conclusión, primero podemos decir creo en la Iglesia católica es declarar que creemos en la existencia y perseverancia de un pueblo redimido por la sangre de Cristo, que está en todas las naciones del mundo, que es guiado por la palabra de Dios, la Escritura, y al mismo tiempo guiado, iluminado y sostenido en su caminar por el Espíritu Santo. No es creer en una institución humana, sino en la obra sobrenatural de Dios, de formar un pueblo santo para su Hijo. Segundo, cuando decimos creo en la Santa Iglesia Católica, cuando decimos esto, no confesamos lealtad a la Iglesia de Roma ni a ninguna organización en particular que quiera atribuirse exclusividad sobre este título. Ni reconocemos a ningún obispo como cabeza de la Iglesia. Cuando decimos creo en la Santa Iglesia Católica, estamos confesando nuestra lealtad, pero a Cristo. Y lo reconocemos a Él como nuestra cabeza. Él y solo Él es el objeto de nuestra fe y solo de Él viene nuestra salvación. Y tercero, esta Iglesia Católica en la que confesamos nuestra fe no es católica solo por llevar ese nombre. Al decir que es católica, afirmamos que la universalidad es una característica necesaria, fundamental y esencial en toda iglesia verdadera de Cristo. Y al mismo tiempo, la iglesia verdadera de Cristo es una y es santa. Pero esta unidad se expresa en la diversidad de muchas iglesias locales. Y finalmente, amigo que estás aquí, nosotros como iglesia
según el claro testimonio de las Escrituras, creemos y afirmamos que la Iglesia se encuentra únicamente en Cristo, que la salvación se encuentra únicamente en Cristo. Nosotros creemos eso. Creemos y afirmamos que la salvación se encuentra únicamente en Jesucristo y que Él obra esta salvación a través de su Iglesia. La Iglesia es el medio ordinario que Dios ha establecido para llevar a las personas a la fe, para alimentarlas, para hacerlas crecer en santidad. Por eso quiero ser directo contigo el día de hoy. La idea de que basta creer en Cristo, entre comillas, sin necesidad de unirse a una iglesia es completamente equivocada y peligrosa. No puedes decir que amas a Cristo y al mismo tiempo despreciar a su iglesia, escuchando quizás los errores o pecados que han cometido, porque ciertamente los han cometido. La iglesia ciertamente no es perfecta tampoco, pero es el cuerpo de Cristo. Y estar unido a Él normalmente implica estar unido a su cuerpo, su iglesia. Dios llama, alimenta y cuida a su pueblo en la iglesia. No porque la iglesia tenga poder para salvar, sino porque en ella habita Cristo, el Hijo de Dios, quien es el único que puede salvar. Por tanto, sería un engaño creer que puedes vivir una vida creyendo, entre comillas, solamente en Cristo, pero al mismo tiempo despreciando a su iglesia. Esto sería una fe desconectada de la iglesia y ciertamente es una fe no bíblica, sino una religión inventada a nuestra propia medida. Por eso, ven a Cristo hoy y experimenta la plenitud de la gracia, que no está en la iglesia como fuente misma, sino que está en Cristo, porque Él es la fuente. Cree verdaderamente en Él, confiesa tus pecados y entiende que Él quiere salvarte, santificarte y moldearte para hacerte perfecto y santo dentro de su pueblo, no alejado de su pueblo. No sigas creyendo la mentira de que puedes vivir según tus propios términos y al mismo tiempo decir que sigues a Cristo. Pide a Dios que transforme tu entendimiento, tu manera de pensar, y descubrirás que Cristo es más que suficiente y que en su iglesia, su cuerpo, encontrarás un refugio y un lugar donde ser formado, donde podrás ser transformado por su palabra y su Santo Espíritu. Y creyente que estás aquí y que ya eres parte de la iglesia visible y universal de Cristo porque has creído, pero que aún no eres miembro de una iglesia local. En mi primer punto te había dicho que quería aclararte algo y quiero decirte esto el día de hoy. Si dices que amas a la iglesia universal, entonces estás llamado a amar también a una iglesia local. No puedes decir que amas a todo el cuerpo de Cristo, pero desentenderte de los miembros concretos que forman una iglesia local que está a tu alrededor. Si afirmas que amas a Cristo y a todos los creyentes, y te duele quizás ver cristianos perseguidos en otras naciones, lloras y te acongojas y oras por ellos, y eso es bueno, pero no puedes pasar por alto que el mismo amor que demuestras por ellos debes encarnarlo también con personas reales, con personas de carne y hueso, con personas con rostro y con nombres, en tu propia iglesia local. Amar a Dios es comprometerse con su pueblo. Mostrar amor
y obediencia a Dios comienza por comprometerse con algunos creyentes en particular que conforman una iglesia local. Y tú, creyente, que has profesado fe en Jesús, pero que aún no te has bautizado ni formas parte de una iglesia local, quiero que pienses en esta ilustración el día de hoy. Imagina que eres padre o madre, tu hija comienza una relación de noviazgo, pasan los años, 1, 2, 3, 5, 10 años, y notas que hay una intención, que no hay una intención de avanzar hacia el matrimonio. ¿Qué pensarías? Probablemente entenderías que esa relación evita el compromiso verdadero, lo está evitando a toda costa. Bueno, así pasa con muchos creyentes hoy. Viven un noviazgo espiritual, podría llamarlo así, con el Señor, pero no dan el paso hacia el compromiso visible y formal, el bautismo y la membresía de la iglesia. La relación con Cristo no está destinada a quedarse en un noviazgo indefinido. Está destinada a terminar en una boda, en un matrimonio. ¿Y sabes cuándo ocurre esa boda? ¿Cuándo va a ocurrir ese matrimonio? Cuando tú te unes formalmente a una iglesia local. El lugar donde Cristo se hace presente en medio de su pueblo, porque así lo ha prometido. Así que, querido creyente, deja de postergar lo que Dios espera de ti. Deja de postergar lo que Dios ya te ha dicho en su palabra. Es tiempo de dejar el miedo, la indecisión o la comodidad. Es tiempo de casarte con el Señor, comprometiéndote con su iglesia. Y mis queridos hermanos, miembros de esta iglesia, amemos la iglesia como Cristo la ama, con sus imperfecciones, porque las tiene, pero con esperanza siempre de que Él es quien nos sustenta. Huyamos de la insensatez de pensar que solo nosotros tenemos la verdad y que fuera de nuestras paredes no hay más pueblo de Dios, porque ciertamente sí lo hay, y hoy lo hemos visto, ciertamente sí lo hay. Hagamos todo lo posible en ese sentido por mantenernos unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz de Cristo, juntos, unánimes en la fe. Recordemos que nosotros somos un pueblo, el pueblo de Dios, somos un cuerpo también, y como pueblo de Dios, como pueblo suyo, sabemos que tenemos un único Señor, como lo leímos en Efesios, tenemos una sola fe, tenemos un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos, y que vive por medio de todos. Entonces, esto, hermanos, es lo que tenía que compartirles el día de hoy. Oremos para terminar este tiempo.